Hola, bienvenidos. Como sabes, este es el newsletter que la revista Seúl publica todos los sábados bajo el nombre de Esto no es normal. Lo escribo todos los sábados y ahí se publica. Y después, unos días después, lo subo acá en el canal, en mi canal, en Planeta OB, para poder compartirlo con vos. Bien, este que voy a compartir hoy fue publicado el 1 de marzo del 2025 y se llama El colibrí y la guerra. Quiero explicar un poco por qué escribí esto. Cuando uno escribe todas las semanas, tiene la obligación de escribir semanalmente una nota, y teniendo como tengo en Seúl la total libertad para escribir de lo que quiera, no siempre tengo ganas de escribir sobre la coyuntura, no siempre tengo algo para decir sobre la coyuntura y en general prefiero alejarme de ella. Entonces, en este verano estaba en un patio con muchos colibríes y un día me pasa algo raro con un colibrí. Y empiezo a pensar en ese colibrí y empiezo a pensar en el hecho de escribir. Y bueno, eso me fue llevando por varios caminos, buscando noticias de pajaritos en otros lados, y salió esto. Quiero compartirlo, es bastante personal, pero bueno, es este sub y baja que tiene el newsletter en donde podemos cada vez hablar de cosas distintas. Con ustedes entonces, antes de esto, por supuesto, cualquier comentario me viene bien, los comentarios en esta página, si querés ponerle like, si querés suscribirte al canal, seguirme en el canal o apoyarme económicamente, todo me va a venir muy bien para poder seguir haciendo este periodismo sin depender absolutamente de nadie más que de vos y de mis ganas. Te espero entonces todas las semanas con el newsletter. Vos sabés que en este canal además hay un montón de otras cosas. Estás invitado a recorrerlo, audiolibros, notas, periodismo, lo que fuere. Hay de todo, entrevistas. Te dejo entonces con El colibrí y la guerra. En el jardín hay lavandas y salvias guaraníticas de esas violetas que atraen a mariposas y a colibríes. Es un lindo espectáculo para seguir a distancia con el mate en la mano mirando la nada. En este verano que hoy, puntuales, están cerrando las aguas de marzo, las vi cada mañana, cada tarde. Vienen, meten su piquito en el fondo de la flor en su danza sexual y reproductiva de flores, y rápidamente van a otra y a otra, y en un momento inesperado, fium fium, como diría nuestra Arriaga, y ya no las ves. El momento del atardecer es el más espectacular, porque bajo la luz naranja de la hora, mientras los colibríes liban su néctar, allá arriba los estorninos vuelven en estrictas formaciones, como si hubiesen sido creados por computación, hacia las palmeras de la plaza, la habitación al aire libre donde pasan sus noches. Pero a un costado de la casa, un costado que no da al jardín, hay un ventanal en donde escribo. Y esa mañana, estando yo en la PC, pasó algo raro. Vino un colibrí, entró en la casa y en esa suspensión rara que tienen, se quedó mirándome. Yo lo miré, él me miró y no se iba. Dio una vuelta sobre la PC y me puso nervioso. Siempre es mejor que a tu casa entre un colibrí antes que un murciélago, te pone algo de color. Volvió al lugar en que se suspendía. Me miró y después dio una enérgica media vuelta y se fue. En realidad, no del todo. Se fue a la enredadera del frente, a unos pocos metros. Por supuesto, como estaba, como siempre, en X, lo tuiteé. Escribí: estoy trabajando en el pueblo, entró un colibrí por la ventana, se quedó un ratito dando vueltas sobre la compu y se fue. Las respuestas no tardaron en llegar. La mayoría era: un ser querido viene a decirte que está bien, o un ser querido viene a decirte que vos estás bien. Siempre seres queridos fallecidos. También hubo alguno que anunció mi muerte o hizo chistes chuscos con Maduro, es X, ¿qué querés? Está bien. Así que creemos que los seres fallecidos andan disfrazados de pajaritos por ahí diciéndonos que se sienten bien o que nos sentimos bien. ¿Por qué no? También era imposible que Fátima Flores o Yuyito González fueran la primera dama y mira. Vamos entonces con las almas del otro plano que vienen a decirnos que están bien o que estamos bien. Es un consuelo bueno y barato. No sé si es cierto, como dice la canción, que se cree más en los milagros a la hora del entierro. Quizás sea de los pocos momentos en que pensamientos tan perturbadores se abren paso entre las urgencias cotidianas. ¿Cómo pensar en la trascendencia de las almas si está a punto de desatarse el diluvio universal y vos tenés la ropa en el tender afuera? Pero ahí, en la ceremonia del duelo, todo es más definitivo. Ayer estaba y hoy no está más. No importa que ayer hubiera sido una bolsa de huesos y piel y cosas. Estaba, hoy no está. Y entonces uno llora, cuando puede. Uno llora cuando no tiene que mantener en pie a los que están peor que uno o que son más débiles que uno. En esos casos se llora a solas y se muestra una fortaleza que uno no tiene. Los pájaros que irrumpen traen grandes cambios, me dice por tuit mi amigo Guillermo Raffo. Pero los pájaros son cosas serias. En el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, de la institución Smithsoniana en Washington, hay una paloma embalsamada. De la División 77 de Infantería, el Batallón Perdido, estaba formado mayoritariamente por inmigrantes italianos, judíos e irlandeses que habían llegado recientemente a Nueva York.
Por eso, antes de ser el Batallón Perdido, los conocían como el Batallón Estatua de la Libertad. Los dirigía un abogado norteamericano que a la fuerza se había tenido que convertir en militar, Charles White Weasley. Al comienzo eran 500 hombres a su mando. Era la ofensiva de Meuse-Argonne, la gran ofensiva aliada del lado occidental, que comenzó en septiembre y terminó en el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Nada más y nada menos que la campaña más mortífera del ejército de los Estados Unidos en toda su historia. En el medio, el 2 de octubre, el bueno de Weasley recibió la orden de avanzar hacia una ruta cruzando el bosque de Argonne. Querían romper la línea Hindenburg de Alemania. La estrategia contaba con que a la izquierda estaba el ejército francés y a la derecha habría una división del ejército norteamericano. Pero uno y otro se estancaron y el batallón quedó perdido. Había pasado la línea alemana por 2 kilómetros. Al día siguiente ya estaban rodeados de alemanes. No tenían comida y para conseguir agua tenían que arrastrarse bajo fuego enemigo para llegar a un arroyo. A los ataques constantes de los alemanes con su artillería, sus granadas, sus francotiradores, se le unió la artillería aliada que, desconociendo la posición del batallón, los bombardeó accidentalmente. El famoso fuego amigo concretado de la manera menos metafórica posible. Incomunicado y desesperado, Weasley decide entonces convocar a Cher-Ami, querido amigo, aunque era hembra, punto para las feministas. Una paloma entrenada durante años, tanto para llevar mensajes a un cuartel amigo como para esquivar a los halcones que habían sido preparados especialmente por los alemanes para cazarlos. El 4 de octubre, cuando la desesperación ya era total, Cher-Ami fue liberada por el batallón perdido con una capsulita de aluminio atada a su pata izquierda. El mensaje decía, como podemos ver, "We are on the road parallel 276.4. Our artillery is dropping a brush directly on us. For heaven's sakes, stop it." O sea, estamos a lo largo del camino paralelo al 276.4. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, párenlo. La suerte no parecía estar del lado de Cher-Ami. A poco de partir, un disparo alemán le atravesó el pecho, le arrancó parte de una pata y le dejó un ojo colgando. En estas condiciones, Cher-Ami hizo en 25 minutos los 40 kilómetros que los separaban del cuartel general de la división en Rampont, Francia. De esta manera, la artillería aliada pudo calibrar mejor su trabajo y se supone que se salvaron cerca de 190 vidas. Los alemanes exigieron al batallón rendición inmediata en un mensaje firmado por un prisionero estadounidense, pero Weasley ordenó seguir luchando. Y esa batalla fue fundamental en el éxito de la victoria aliada. La decisión de seguir fue práctica en función del resultado, pero también tuvo un gran valor simbólico. De los 554 hombres iniciales del batallón, como queda dicho, la mayoría inmigrantes neoyorquinos del entonces pobre Lower East Side, murieron 197, 154 fueron capturados o desaparecidos y solo 194 rescatados recién el 8 de octubre por el Regimiento 307. En una entrevista para mi canal de YouTube, Planeta OB, el licenciado Fabián Calle decía esto. Es una bolsa de gatos Europa. Siempre lo fue y siempre lo será. Europa se dejó de matar entre sí cuando la colonizó Estados Unidos en el 45. Después se mató siempre. Alemania y Francia, si los dejás solo, al poco tiempo empiezan a aparecer algunas asperezas. Francia y Gran Bretaña lo mismo. Ahora que Trump le dice a los europeos háganse cargo, recordar esta anécdota quizá ponga algo de contexto, pero estos antecedentes hacen más incomprensible el giro que Estados Unidos ha tomado ayer con esos gritos de patrón de estancias que le dieron de a dos a un Zelensky muy calmo y cada vez más estadista. De un lado, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Del otro, Francia, el Reino Unido, el Imperio Ruso, hasta que la revolución bolchevique dijo, basta, ya tenemos bastante gente que matar acá, no vamos a seguir matando en otros lados. Italia, Serbia, Rumania, Bélgica y, claro, Estados Unidos. Pero los 16 millones de muertos de esa guerra no fueron una lección interesante para Europa que podría haber aprendido algo. Europa, muy poco tiempo después, 20 años después, vuelve a las andadas con una Segunda Guerra Mundial, en donde también Estados Unidos movilizó sus tropas. Al 1.600.000 personas llevadas a la Primera Guerra Mundial, se le sumaron 4.700.000 en la Segunda, si bien acá el mapa de la guerra se expandió al Pacífico, a África y a Asia. Volviendo a Cher-Ami, fue una de las 600 palomas del Servicio de Palomas de Estados Unidos y había sido donada por criadores británicos. Después de su misión, los médicos militares le hicieron una pequeña prótesis para su patita perdida y fue enviada a Estados Unidos como héroe de guerra, recibiendo además la Croix de Guerre, otorgada por Francia, honor raro para un animal. Murió el 13 de junio de 1919, 3 años antes que Charles Weasley se arrojase al mar en un barco en el Caribe. A la vuelta de la guerra, recibido como un héroe de guerra, reabrió su bufete en Nueva York
pero su vida nunca fue igual. Poco antes, en el entierro de un soldado, llorando, le confesó a un amigo: no puedo soportar más de todo esto, todos esos chicos muertos y yo sigo aquí. Y en una de las cartas que dejó a sus amigos antes de su suicidio, decía: he visto demasiado y no hay lugar para mí en este mundo ahora. Quizás el colibrí era uno de esos millones de muertos de aquellas guerras, de estas guerras, de cualquier guerra. Quizás era Charles Whitley buscando algo de paz. Quizás era Jeremy en otro de sus vuelos imposibles. Quizás era solo un pájaro buscando néctar donde no lo había. No sé si quiero que hubiera sido el alma de alguien que quise mucho. No soporto la idea de no haberle dicho todo lo que me quedó antes de que se fuera. Gracias. Hasta la próxima.